se llama convertibilidad no convertible. El Orue tienes que gastar o lo tienes que regalar. El comercio, por ejemplo, la parada no quiero mencionar, una parada del mercado de San Juan, que a diferencia del resto de los 240 colegas, ellos sí que aceptan jugar con el Orue. Y todos los demás que están mirando, es que son muy raros, o sea, es que esa gente por su día no se lo es. Entonces, estos, que lo han entendido perfectamente, tienen un saldo, tienen, por ejemplo, 500 Orues. Y llega uno y dice, a ver, las lechugas, son 15 euros. Espera, a ver, deja una tarjeta, toma, te doy 5 Orues. Sí, todo eso está muy claro, pero lo que puede llevar en un momento dado es a crear una segunda economía, por no llamar una economía sumergida. Porque si yo estoy cobrando como empresario unos servicios, los cuales no son dinero de curso legal, no voy a